luces por tu asombro entero. Desde el umbral del momento decisivo, si tus ojos anunciaban el otro tiempo, de lo posible que hoy en día es desafío. Pregunten por su aliento detenido, quienes por vida y omisión no conocieron su palabra, pues no escapa la evidencia de su vida sin tardanza, reclama una presencia. Se han cumplido 111 años del nacimiento de Salvador Allende, un intelectual y un soldado. Del primer socialista que llegó a la presidencia de un país latinoamericano tras unas elecciones democráticas. No hay en el siglo XX una figura política chilena que alcance la altura que ocupa este doctor, que hizo de la dignidad su bandera política y que logró que Chile irrumpiera en la historia con la bandera de la esperanza. Su victoria en las elecciones presidenciales de 1970 supuso la victoria de los trabajadores, de los humildes, de las mujeres, de la memoria. Por primera vez en su historia, el pueblo chileno se sentía dueño de su propio destino. Durante su gobierno, la cultura chilena floreció profundamente. Víctor Jara, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, la cultura y el compromiso de la mano. Su discurso y sus medidas sociales chocaron frontalmente con un orden establecido por Estados Unidos, con los momios que mandaban en Chile desde siempre. Ay, el gobierno de Salvador Allende afectó a los intereses de la oligarquía del país, porque sin repartir la riqueza los pobres no podían dejar de ser pobres. Esa lealtad hacia su pueblo le costó la vida el 11 de septiembre de 1973. Pero como pudimos escuchar en su último discurso, cuando la aviación golpista bombardeaba el Palacio de la Moneda, nada de aquello, nada, fue en vano. Y esas palabras aún resuenan en nuestros oídos y nos dictan a través de la memoria nuestro compromiso con la dignidad política. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. En su memoria seguramente tampoco había sido en vano la muerte de Lorca, de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de Buenaventura Durruti, del exilio de cientos de miles de españoles de aquella España terrible atravesada por el franquismo. Tampoco sería en vano en la memoria de Allende y sus compatriotas la muerte del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, que estaban en el corazón del socialismo chileno. No serían en vano después las palabras de Salvador Allende, escuchadas por los pueblos que caminaron al lado de Hugo Chávez, de Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Evo Morales, de García Linera, de Néstor y Cristina, de Rafael Correa, de Lugo, de Mel Zelaya, hoy en aquel Chile que resuena en las conciencias hoy del Frente Amplio y de todos los movimientos sociales que acompañan el cambio en aquel país, porque somos y la memoria de Salvador Allende nos acompaña. Muchas gracias. Y también para hablar de este tema nadie mejor que Pedro Briega, nuestro corresponsal en América Latina. Buenas tardes, noches, Pedro.
Buenas tardes, noches, como siempre decís, un gusto conversar contigo como siempre. Un placer y gracias por acompañarnos hoy en esta última edición de La Frontera, en esta nueva temporada segunda que termina hoy. Y gracias porque qué mejor en La Frontera que hablar con las hermanas y los hermanos latinoamericanos. Pedro, cuéntanos, ¿siguen vivos los ideales socialistas de Allende en América Latina? Qué buena pregunta, ¿no? Porque Salvador Allende en su momento, hay que recordar, llega al poder en 1970, planteaba lo que llamaba la vía pacífica del socialismo, frente a lo que era considerada la vía armada por la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959. Era otro contexto, porque América Latina estaba sumida en dictaduras. En muchos países de América Latina había dictaduras, y se pensaba que por la democracia, esto es por la vía electoral, era imposible llevar adelante reformas profundas y estructurales. No tal vez llegar al poder, porque efectivamente había habido experiencias socialistas, progresistas en la región, pero todas terminaban con golpes de Estado. Claro. Por lo tanto, lo que inaugura la Revolución Cubana en 1959 es una visión diferente de que el único camino para llegar al socialismo, así en el momento, era a través de la toma violenta del poder. El caso de Chile es particular porque Chile no venía de una dictadura, a diferencia de Cuba, y además porque Salvador Allende estaba convencido de que sí se podía respetar la legalidad, la institucionalidad, como para avanzar hacia el socialismo. Si uno mira retrospectivamente, descubre, en primer lugar, que fue una experiencia muy corta, y que si nosotros hoy, 40 años después, seguimos hablando de Allende, algo marcó esa experiencia. Fueron apenas 3 años, Juan Carlos, nada en la historia de un país, y sin embargo la figura de Allende está la ética, la nacionalidad, haber confiado en los verdugos y haber llegado tenemos algún problema, Pedro, radicales. Tenemos algún problema con el sonido. Debe estar el satélite. Escucho perfectamente. El satélite antisocialista debe estar intentando virar para que no te escuchemos. Vamos a intentar escucharte de nuevo. Cuéntanos. Yo te escucho perfectamente. Aquí llegaban entrecortado. Ustedes no me escuchan a mí, pero yo a ustedes los escucho perfectamente todo el tiempo. Pues vamos a intentar escucharte a ti. No sé hasta dónde me escucharon, para repetir lo que dije, pero decía que épocas de dictaduras, épocas donde se pensaba que las democracias formales no iban a poder subsistir más de poco tiempo, como la experiencia latinoamericana lo demostraba, a diferencia de hoy, que por ejemplo en la Argentina tenés ya casi 35 años de democracia de corrido, algo que tal vez asombra a la gente que nos está escuchando o viendo del otro lado, pero es la primera vez en la historia de la Argentina que hay más de 30 años de democracia. Esto a comienzos de la década del 70, cuando aparece Salvador Allende, no existía. Por lo tanto, el modelo de la Revolución Cubana parecía como muy fuerte, dado que no había posibilidad de desarrollar transformaciones a través de la vía parlamentaria, porque eran derrocadas estas experiencias por militares. La Revolución Cubana viene a traer otro modelo y decir, la única forma es mantener el poder a través de una revolución. Allende llevó adelante medidas muy radicales para la época, incluso te diría más radicales que algunos de los gobiernos progresistas actuales. Claro. Y por eso fue combatido, y por eso fue derrocado, y él mantuvo hasta el último momento el respeto de la institucionalidad, al igual que Lula da Silva, que confió en el Poder Judicial el año pasado, dijo, yo voy caminando a la cárcel porque seguramente saldré muy pronto porque soy inocente. Y se equivocó también Salvador Allende en ese sentido, en confiar en que las Fuerzas Armadas iban a respetar la Constitución. Oye, Pedro, tú eras un chaval, pero seguramente guardas en la memoria el día del golpe contra Salvador Allende. Sí, la verdad lo recuerdo verdaderamente, tenía 17 años, fue algo que impactó muy fuerte en toda la región. Yo en ese momento estaba en la Argentina, hubo manifestaciones de repudio al golpe de Estado, y además porque en ese momento se vivía una primavera democrática en la Argentina que duró también muy poco tiempo por el golpe de 1976, y había todo un debate respecto a lo que estaba pasando en Chile,
porque lo que planteaba Salvador Allende era realmente innovador, llevar adelante profundas transformaciones por la vía pacífica, y así se lo llamó. Y que 40 años después Salvador Allende marca la impronta que dejó. Oye, en Chile ahora mismo yo he estado recientemente y es verdad que el peso de Salvador Allende sigue siendo esencial, ¿no?, en la memoria del Frente Amplio y de la posibilidad de una transformación democrática profunda en el país. Sí, pero también es verdad que la dictadura pinochetista, que duró 17 años, dejó una impronta muy fuerte de ruptura de la Constitución, de movimientos de derecha muy poderosos, porque la dictadura de Pinochet destruyó sistemáticamente a los movimientos populares, a los sindicatos, a los partidos políticos, a través de la represión, la muerte, los campos de concentración, la tortura, el exilio, y le dio mucho aire a partidos de derecha que ya existían en Chile y que se fortalecieron, que esos mismos partidos, algunos de sus miembros que apoyaron el golpe de Estado, hoy tienen un poder en la estructura del Estado que lograron gracias a Pinochet, gracias a las transformaciones que hizo Pinochet en el sistema jurídico, y que ninguno de los gobiernos que vino después de la dictadura se atrevió a tocar. Y acá volvemos al poder de los poderes judiciales, valga la redundancia, y de las instituciones, porque si no hay una asamblea constituyente en Chile para redefinir las estructuras democráticas, las derechas van a seguir teniendo un poder muy superior al que representan dentro de la sociedad, gracias al apoyo, por supuesto, del poder mediático y del poder judicial. Oye, Pedro, déjame que te pregunte también por la unidad de las izquierdas, ¿no? Algo que en el último momento de Allende, recuerdo, ¿no?, algún discurso, creo que desafortunado, de Miguel Enríquez, ¿no?, diciendo no pasa nada, si los militares se atrevieran a levantarse, aquí estará el pueblo, y haciendo como una presión muy fuerte contra Allende que quizá fue, ya digo, desafortunada. Mira, es muy difícil mirar retrospectivamente lo que sucedió y desde el año 2019 sentenciar incluso qué fue lo correcto y qué fue lo incorrecto. Allende pensaba que las Fuerzas Armadas no se iban a sublevar, y mencionaste a Miguel Enrique, que era el dirigente principal del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que no confiaba en las Fuerzas Armadas y que consideraba que había que armar a los trabajadores justamente para prepararse porque podía venir un golpe de Estado. Ese fue un debate que se dio en el momento y que uno podría pensar que perdura hasta el día de hoy. Y estaba también, Pedro, la ocupación de tierras, ¿no? Había ahí elementos también como de primar a la revolución antes de la consolidación del proceso democrático. Lo que pasa, Juan Carlos, que hay que verlo con los ojos de entonces, no con los ojos de ahora. Es verdad eso. En este momento hay que recordar que la Revolución Cubana estaba muy viva. Estamos hablando de apenas 10, 11 años después de la revolución, y cuando no se pensaba, Juan Carlos, que las democracias con legalidad, con parlamentos, podían tener una larga vida en América Latina y principalmente en algunos países. En ese contexto, además, había un debate muy fuerte con el Partido Comunista de Chile, que era prosoviético, para decirlo de una manera muy, muy sencilla, que se oponía a la lucha armada en la región, cuando había muchos movimientos guerrilleros que, si seguimos un poco el hilo de la historia a contramano de 1973, vale la pena recordar que en 1979 hubo una revolución en Nicaragua donde se derrocó a una dictadura por las armas, y también hubo una revolución en la pequeña isla de Granada, la pequeña revolución en un país de habla inglés, la pequeñísima isla de Granada que está en el Caribe. Y ahí se planteaba el debate, eso era parte del contexto. A mí personalmente no me gusta señalar culpas, qué es lo que se debería haber hecho o quién tenía razón. De todas maneras, sí es verdad que hay un legado de Salvador Allende de respeto de la institucionalidad y de reformas muy radicales que trató de llevar adelante y que chocó con el poder mediático que sigue tan poderoso como antes, o incluso más. Para despedirnos, Pedro, recuerdo en un Aló Presidente que ayudamos a que visitara a Venezuela
esa persona que está en la mítica foto de Salvador Allende con el casco y la metralleta, la persona que está detrás, Danilo Bartolín, sí. Lo llevamos allí y recuerdo que el presidente Chávez abrazó a Danilo Bartolín como si abrazara, ¿no?, al presidente Allende, y una frase que recuerdo que repetía muchas veces Chávez es: a mí no me van a hacer lo que le hicieron a Allende. Sin embargo, he escuchado ayer unos documentos donde Estados Unidos está intentando hacer en Venezuela lo mismo que hicieron en el año 73 en Chile. Es verdad que Hugo Chávez miró mucho la experiencia de Perú de Velasco Alvarado y en particular la experiencia chilena y en muchas oportunidades dijo: a mí no me van a hacer lo que le hicieron a Allende, en el sentido de que no va a haber un golpe de Estado, no lo vamos a permitir. Pero entramos en otro debate porque Chávez combinó, se puede decir, las dos vertientes socialistas, revolucionarias de la década del 70 en América Latina. Por un lado, la de llevar adelante profundas reformas estructurales apoyados en Fuerzas Armadas que no permitirían un golpe de Estado, y por el otro lado, respetando la legalidad institucional heredada, porque Chávez no elimina la institucionalidad burguesa, se decía en ese momento, de la estructura del Estado de Venezuela, a diferencia de Cuba. En Cuba, recordemos, se destruye la institucionalidad de la dictadura de Batista, se destruyen las Fuerzas Armadas y se crean nuevos organismos de poder, incluso un nuevo parlamento que no tiene nada que ver con el que existía en la época de Batista. Esto no se da en Venezuela y en cierta medida ahí uno puede decir que hay una continuidad, en cierta medida, tomado con pinzas, del legado de Salvador Allende de respetar la institucionalidad en otro contexto latinoamericano y de hecho hasta el día de hoy parte del debate que hay en Venezuela tiene que ver con la institucionalidad, con diferentes institucionalidades, pero donde no hay rupturas institucionales. Es. Y en cambio enfrente vemos a un Guaidó que está fomentando un golpe de Estado, junto con algunos militares traidores, como fue traidor en Chile Allende en su momento. En fin, Pedro, un placer, muchas gracias. Nos quedamos con aquella memoria de Fidel Castro diciéndole a Chávez: los enemigos del pueblo en Cuba se fueron a Miami, pero aquí siguen en Venezuela intentando poner palos en las ruedas a cualquier proceso de transformación. Y ahí siguen. Pedro Brieger, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes, y recordar que hoy, en un día como hoy, en 1973, hubo un golpe de Estado en Uruguay, y mañana se cumplen 10 años del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, ¿no? Vaya paradoja de lo que estamos hablando. Ay, la derecha, fijaos, desobedientes, cómo dice unas cosas y hace otras. La izquierda ha renunciado a la lucha armada en prácticamente todo el mundo y, en cambio, la derecha sigue apoyando golpes de Estado como una manera de llegar al poder. Pedro Brieger, buenas noches, muchísimas gracias y buen verano. Un abrazo grande, buen verano para todos y todas. Y tú, Lolo, alégrame la noche. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!